Bendecido día, hermanos, paz y bien. Me da un gusto que el Señor nos dé la oportunidad de tener esta cuarta sesión y poder aprender juntos acerca de esta encíclica que nos ha dejado el Papa Francisco. Recuerden que la encíclica es el llamado a la santidad en el mundo actual. Una guía que nos está enseñando cómo ser santos. Recuerden que ese debe ser nuestro proyecto y nuestra misión de vida de todo cristiano, poder estar con Dios. Recordemos que venimos de Dios y vamos hacia Él. Entonces, ese es nuestro camino. No perdamos de vista y no tirémosle a menos que no sea el cielo. Que el cielo sea ese propósito que nos lleve a dar amor y a evangelizar con nuestros actos al prójimo. Ok, perfecto. Bienvenidos entonces a esta cuarta sesión. Los saluda su hermana Mariana, paz y bien. Espero que todos hayan tenido una semana muy bonita en compañía de Dios. Que Dios sea el centro de nuestra vida y que esté siempre en la primacía de ella. Para continuar y para seguir aprendiendo juntos, vamos a hacer nuestra oración. Nos encomendamos a Dios y adoptamos una posición de muchísimo respeto. Recordemos que cuando nosotros elevamos una oración hacia nuestro Padre, debemos hacerlo con mucha dignidad y sobre todo con mucho amor. Cerramos nuestros ojos y recordemos que solamente basta eso, cerrar nuestros ojos para adentrarnos a esa habitación que tenemos dentro de nosotros y solamente basta con llamarle para que Él escuche todo lo que le tenemos que decir. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos juntos la oración que nuestro Padre San Francisco nos enseñó. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. De esta manera, hermanos, vamos a hacer una oración especial. Recordemos que estamos en tiempo de Adviento y vamos de camino hacia Belén, acompañando a nuestra dulcísima Madre en esa dulce espera. Y por ese motivo vamos a hacer esta oración tan linda. Dice así: Jesús, la razón de la Navidad. Jesús, que al recordar tu nacimiento en esta Navidad, pongamos nuestros pensamientos en la razón de esa celebración, que gocemos en tu presencia y agradezcamos al Padre tan hermoso regalo, que siempre tengamos presente la razón por la que viniste al mundo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Le pedimos al Espíritu Santo que derrame toda la sabiduría en nosotros para que no solamente escuchemos estas sesiones, sino que practiquemos el Evangelio todos los días. Recordemos, y ya se los he dicho antes, que nosotros, más que saberlo todas las leyes que nos rigen, todas las normas que rigen al cristianismo, tenemos que poner en práctica todo lo que nuestro Padre nos vino a enseñar, que es ese mensaje de amor. Ok, perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí comenzamos. Recordemos que la clase pasada vimos el tercer capítulo que lleva por nombre Dos sutiles enemigos de la santidad. Recuerdan que hablábamos de que este tema está un poquito filosófico, ¿verdad? Hablamos de dos ramas que son nuestros enemigos. Una es el gnosticismo y la segunda es el pelagianismo. Básicamente vimos que estos dos conceptos, pues sí, muchas de las veces nos alejan de ese propósito que es ganarnos el cielo, ¿verdad? Y que bueno, meditando un poquito sobre estas dos filosofías, nos damos cuenta, haciendo una retroalimentación y mirando internamente, que nosotros podemos tener alguna situación
estas dos corrientes filosóficas, a lo mejor sin darnos cuenta, pero las tenemos. Que nada nos aparte del camino de la santidad. Ok, perfecto. Nos vamos entonces a nuestro capítulo número 3. Es un capítulo muy hermoso que tiene por título el nombre de A la luz del maestro. Básicamente este capítulo engloba las 8 bienaventuranzas que nuestro Señor Jesús nos viene a dejar a toda la humanidad. Bienaventuranzas que dice el Papa Francisco, que se convierten en los nuevos mandamientos. ¿Ok? Perfecto. Es un tema muy extenso, es un tema muy bonito y como es algo extenso, precisamente por eso lo vamos a dividir en 2 sesiones. El día de hoy vamos a ver como los conceptos, el concepto clave de lo que es una bienaventuranza y las cuatro primeras bienaventuranzas. Y bueno, la siguiente sesión serán las otras 4 y también será el cierre de este capítulo número 3. Ok, perfecto. Entonces, sin más preámbulos, nos vamos a nuestro capítulo 3 y recordemos algo muy interesante. Jesús es nuestro maestro por excelencia y viene a darle sentido a las leyes. Es nuestro guía, es nuestro faro, es nuestro ejemplo a seguir. Recordemos que nosotros somos cristianos. ¿Y qué quiere decir cristiano? Ser otro Cristo. Entonces la responsabilidad que tenemos es muy, muy grande porque debemos ser otro Cristo en la tierra. Antes de comenzar a adentrarnos un poquito ya en lo que es nuestro capítulo, voy a presentarles a ustedes precisamente qué son las bienaventuranzas dichas por el Papa Francisco. Así que ponemos atención. Comenzamos hoy una serie de catequesis sobre las bienaventuranzas en el Evangelio de San Mateo. Las bienaventuranzas son la carta de identidad del cristiano, porque describen el rostro y el estilo de la vida de Jesús. El Evangelio nos dice que Jesús, al ver al gentío que lo seguía, subió al monte, se sentó y dirigiéndose a sus discípulos, proclamó las bienaventuranzas. El mensaje estaba dirigido a sus discípulos, pero también a la gente, es decir, a nosotros, a toda la humanidad. Además, el monte donde predica Jesús nos recuerda al Sinaí, donde Dios dictó a Moisés los 10 mandamientos. Ahora, con las bienaventuranzas, Jesús nos da los nuevos mandamientos, que no son normas, sino que señalan el camino de la felicidad que Él nos propone. Cada bienaventuranza está compuesta de 3 partes. Inicia con la palabra bienaventurados o felices, sigue con la situación en que estos se encuentran y terminan con el motivo por el cual serán felices, introducido por la conjunción porque, etc. ¿Qué significa la palabra feliz, bienaventurado? Viene del griego que significa el que está en condición de gracia, la persona que avanza en la amistad con Dios. Esto es importante. Las bienaventuranzas iluminan las acciones de la vida cristiana y revelan que la presencia de Dios en nosotros nos hace verdaderamente felices. En ocasiones, Dios elige caminos difíciles de entender. A veces no entendemos por qué nos pasan ciertas cosas. Por ejemplo, el de nuestros propios límites, el de nuestras derrotas, pero es allí donde manifiesta la fuerza de su salvación y nos concede la verdadera alegría.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. De modo especial, saludo a los alumnos y a los profesores del Colegio San Ildefonso de Almería. Los animo a leer detenidamente el texto de la bienaventuranza. Hoy, por ejemplo, tómense un ratito, capítulo 5 de San Mateo, versículo 1 al 11, y lo lean. Léanlo. Y si les gusta, también mañana, léanlo, les va a hacer bien. Y pidan a Dios la gracia para poder vivirlas en medio del mundo en que nos encontramos. Y esto nos va a dar una gran alegría. Que Dios los bendiga. Ok, ahora pregunta interesante. ¿Por qué las bienaventuranzas son camino para la santidad? ¿Por qué el Papa Francisco tomó las bienaventuranzas para compartirlas en nuestro tercer capítulo? ¿Por qué? Hoy lo vamos a ver. Entonces, ahora sí, nos vamos a adentrar a nuestra encíclica. Voy a compartir en la pantalla. Aquí está. Perfecto. Estamos entonces en el capítulo tercero, que lleva el nombre, como ya lo dijimos, a la luz del maestro. Hay una introducción pequeña que hace el Papa acerca de esto. Es importante saber, principalmente, que las bienaventuranzas son la carta de identidad del cristiano, porque describen el rostro y el estilo de vida de Jesús. Las bienaventuranzas iluminan las acciones de la vida de todo cristiano. Es la propuesta de Jesús, y en esta propuesta Él nos invita a ser felices. Las bienaventuranzas son los dichosos de Jesús y los felices de Jesús. Ok. Aquí, principalmente nos habla el Papa Francisco. Dice: Jesús explicó con toda sencillez que el ser santos, ¿qué es ser santos? Y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas. Son como el carnet de identidad del cristiano. En ella se dibuja el rostro del Maestro, que llamamos a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. El mensaje principal del Evangelio, ¿verdad? Mensaje de amor y ver el rostro de Jesús en el prójimo. Aquí hay algo muy importante. Las bienaventuranzas nos invitan y se tratan de ser bueno para ser feliz. Perdón, no se trata de ser bueno para ser feliz, sino se trata de ser feliz para ser bueno. Si nosotros encontramos la felicidad, vamos a estar plenos. Y si somos personas plenas, no vamos a estar viendo los defectos del otro, ¿verdad? No nos vamos a hacer daño a nosotros mismos, porque muchas veces de los vacíos que tenemos, de esos vacíos existenciales, por consecuencia, nuestras acciones van a ser un reflejo de esos vacíos que tenemos. Entonces, si nosotros somos felices, pues entonces vamos a reflejar esa felicidad. Recordemos que de lo que habla la boca está lleno el corazón. Si soy feliz, no me hago daño ni hago daño a los demás. Ahora, hay que pensar, hay que hacernos esta pregunta. ¿De qué felicidad estamos hablando? Pues estamos hablando de la auténtica felicidad, de la felicidad a la que Jesús nos hace partícipes. Ahora hay muchas caricaturas de felicidad y hay muchas pseudo felicidades, los instantes de placer y los momentos de disfrute.
La felicidad es más que eso. Se trata de ser auténticamente felices. ¿Dónde estamos poniendo nuestro corazón? ¿En las cosas materiales? Recuerden que nuestro Padre San Francisco nos habla de la verdadera alegría. Son aquellas cosas que no nos cuestan nada y que lo son todo para nosotros, ¿verdad? Disfrutar cada momento de la naturaleza, a nuestra familia, a nuestros padres, nuestros santos abuelos, disfrutar del clima, disfrutar del trayecto del trabajo a nuestra casa, esas cosas que no se nos olviden. En las bienaventuranzas es posible que lleguemos a pensar que Jesús está hablando en clave irónica. Esto me encanta porque sí es verdad. Cuando nosotros leemos las bienaventuranzas, es necesario leerlas varias veces porque no las entendemos a la primera. Pensamos a veces que es una ironía de Jesús el mensaje que nos quiere decir a través de ellas. Nos dice, por ejemplo, dichosos los pobres. Y a veces nos quedamos pensando, nos hace este ruido. Dichosos los pobres, o sea, ¿cómo? Dichoso el que no puede llevar dinero a su casa, dichoso el que no tiene para pagar una consulta de su hijo cuando está enfermo. Es como que nos choca eso, o sea, como que hay un choque en nuestra mente. Y luego nos dice también, dichosos los humildes. Y pensamos, ¿los humildes? ¿A los que todo el mundo pisotea? ¿A los que todo el mundo humilla? También nos dice, dichosos los que sufren. Y entonces pensamos, ¿cómo es eso? ¿Acaso Jesús está hablando irónicamente? ¿Cómo puede ser dichoso alguien que sufre? Pero Dios no nos está hablando irónicamente. En las bienaventuranzas hay un mensaje oculto, hay un tesoro, un gran tesoro que nosotros debemos descubrir. Y en esta sesión es lo que vamos a hacer. Vamos a descubrir el tesoro que hay en cada una de las bienaventuranzas que nuestro Señor nos ha dejado. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que pretendo hacer en relación a las bienaventuranzas? Pues fácil, va a ser buscar esa almendra, esa felicidad en cada una de ellas. Porque en ellas hay un lenguaje y un secreto que es necesario descubrirlo. Perfecto. Comenzamos entonces con la primera bienaventuranza. Dice así. La primera bienaventuranza dice así. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, empecemos. No se habla de un sentido económico y material, no se habla de esa clase de pobreza, sino es una pobreza en lo más profundo del ser. Definitivamente, lo más triste que le puede pasar a una persona, a un ser humano, es ser pobre en nuestro espíritu, en nuestro ser. Preguntémonos entonces por qué el maestro nos dice esto, que los pobres son felices o son dichosos. Se dice que no se ilusiona con lo desilusionable un pobre de espíritu, sino que sabe que su única riqueza es Dios. Es decir, no pone su corazón en las cosas materiales, sino que lo pone en la riqueza más grande que hay, que es Dios. Por eso, es capaz de tener sin poseer y poseer sin acaparar. Ahí hay un gozo y una dicha inexplicable. Yo creo que todos, hermanos, hemos experimentado esto. En dar hay un gozo y una dicha tan grande y es inexplicable. Claro que la verdad es muy bonito recibir, es bello recibir, pero cuando nosotros damos desinteresadamente, cuando nosotros somos instrumento de Dios,
hay una grandeza en el corazón y en el espíritu que uno siente que tiene una conexión con Dios tan grande. Recordemos que eso es combustible para el espíritu. Ahí está la gran felicidad. Por eso, aunque no dejes de tener espíritu amoroso y evangélico. Estamos llamados a tener espíritu de pobre para descubrir la belleza, la grandeza de Dios en la vida. Entonces, básicamente de eso se trata esta bienaventuranza, en que debemos ser pobres de espíritu. Recuerden, no se habla en un sentido económico y material, sino que hablamos de algo muchísimo más profundo. Que si nosotros tenemos, no se nos olvide el verdadero mensaje de ver a Dios en el rostro del otro, de servirlo, porque nosotros venimos a este mundo como otro Cristo a servir a los demás. Entonces, aquí encontramos ese gran tesoro, que las cosas del mundo no nos cieguen, no nos quiten la vista, sino que esas cosas del mundo, si es que las tenemos, nos ayuden a preocuparnos y a hacer algo más por nuestro prójimo. Nos vamos a la siguiente bienaventuranza, que dice así: felices los mansos, porque heredarán la tierra prometida. Entonces vamos a buscar el tesoro a la segunda bienaventuranza. Vamos a partir principalmente de lo que quiere decir manso. Manso es el obediente, el que se pone de cara a la verdad. Es la capacidad para dejarse conducir. Aquí hay una dicha cuando nos dejamos guiar y conducir por nuestro Maestro. Recordemos que Él tiene toda la sabiduría y nunca nos deja solos. Entonces, nosotros debemos de tener plena confianza y dejarnos guiar por nuestro Maestro. Se dice también que la mansedumbre no es una señal de debilidad. Esta palabra, al contrario, es fuerza bajo control. Eso significa, la palabra es fuerza. En este sentido, nos debemos hacer esta pregunta. ¿Vamos a sujetarnos a la autoridad de Cristo? ¿Realmente estamos sujetos a la autoridad de Cristo? ¿Cómo tratamos a las personas bajo nuestro cargo? ¿Cómo tratamos a nuestras familias? Si somos capaces de dominar nuestras malas acciones, esto es bien importante. ¿Realmente somos capaces de dominar esas emociones que tenemos, que a veces nos hacen ser groseros con los demás, nos hacen hacerlos sentir mal? Hay que pensar, recuerden que estamos viendo hacia adentro de nosotros. Ok, dice el Papa Francisco, Jesús propone otro estilo, la mansedumbre, es lo que Él practicaba con sus propios discípulos y lo que contemplamos en su entrada a Jerusalén. Mira tu rey que viene a ti humilde, montado en una borrica. Y aquí encontramos un tesoro muy grande, hermanos. Si Jesús, que es el Hijo de Dios, vino a servir al prójimo, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por el orgullo? ¿Por nuestra vanidad? ¿Por qué lo hacemos si nuestro Señor fue manso? Hay que pensar en eso. Nos pasamos a la tercera bienaventuranza, que dice así: felices los que lloran, porque ellos
serán consolados. Y nos ponemos a pensar, ah, caray, pues ¿dónde está el tesoro aquí, verdad? En el que llora. ¿Cómo puede ser esto una bienaventuranza? Y aquí hay un tesoro grandísimo. Cuando comenzamos a sufrir, buscamos a Dios. Y esa es una verdad increíble. Cuando nosotros sentimos que estamos solos y nos sentimos en ese desierto que la mayoría de las personas, o me atrevería a decir que todas las personas estamos, es cuando levantamos nuestra mirada al cielo. Cuando vamos al encuentro de la verdad que es Dios. Hay una frase que dice, bendita crisis que me hizo buscar a Dios. Muchas veces en esas crisis, en ese dolor que nosotros tenemos, en ese llanto que tenemos, es cuando nos damos cuenta que Dios está, que Dios siempre estuvo y que no nos ha dejado. Simplemente Él no se impone, Él está esperando que nosotros abramos nuestro corazón, que estemos dispuestos a abrir nuestra casa y decirle, Señor, ven, habita en mí, te necesito. Pero es necesario que salga del corazón. Y recordemos algo bien importante, hermanos, no es sufrir por sufrir. Es dichoso el que sabe sufrir. Y hace de la dificultad una escuela que lo lleva a su verdadera y auténtica madurez. No es sufrir por sufrir. Es encontrar realmente en ese sufrimiento cuál es mi vocación, qué quiero hacer, qué quieres de mí, Señor. Y nos transformamos. Es ahí cuando sentimos que Dios, como el alfarero, nos toma entre sus manos y ahí perdemos el ego y ahí perdemos todo lo que nos sentimos, que podemos todo sin Dios. Lo perdemos. Y a lo mejor esa transformación en las manos de Dios duele, y duele mucho. Es como una operación a corazón abierto sin anestesia. Pero en ese dolor y en esos días de oscuridad nos damos cuenta que Dios es el único que está con nosotros. Recordemos que del caos nacen las cosas extraordinarias y en este sentido el sufrimiento puede ser nuestro caos, puede ser nuestra oportunidad para transformar ese dolor que tenemos, ese llanto que no nos deja y darle un propósito. ¿Cuántas historias o testimonios no conocemos de personas que han sufrido enormemente? Pero esa tristeza la redireccionan y hacen cosas para el servicio de los demás. Y lo que los motivó fue su propia experiencia de vida, fue su propio dolor. ¿Le estamos dando un verdadero sentido a nuestro sufrimiento? En ese sufrimiento, ¿estamos viendo que podemos hacer algo por los demás? ¿Cuántas historias no conocemos de personas cercanas a nosotros que tienen testimonios realmente tristes? Pero, por ejemplo, están a favor de la vida y son activistas porque tuvieron una experiencia acerca del aborto, por ejemplo. O cuántos niños o cuántas personas no sufrieron de pequeños abusos y ahora tienen una AC que ayuda a esos niños. Entonces, realmente hay que hacer. Recordemos que la oración es importante, pero lo importante también son esas manos que ayudan. Necesitamos acción. Por eso es tan importante descubrir nuestro propósito, hermanos. Recuerden, ¿somos parte de la solución o somos parte del problema? Esta bienaventuranza a mí me encanta. Pasamos a la cuarta y última bienaventuranza que dice así. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Ok. ¿Qué quiere decir hambre y sed de justicia? ¿Por qué Jesús
lo pone en nuestra bienaventuranza número 4. No habla de sed de venganza, es una justicia más grande. Y sabemos que esa justicia, la verdadera justicia, solamente la da Dios. Recordemos que justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Y muchas veces en este plano no la tenemos, pero tenemos a Jesús. Y Él es el único justo. Se trata de la justicia que viene de Dios, de esa inquietud y anhelo que está presente en el fondo del corazón, aún en el corazón del más corrupto o alejado del Señor. Es la sed del bien, de la verdad, la sed de Dios. Y todos, hermanos, tenemos esa sed de justicia. Creo que es el pan de cada día, o ha sido el pan de cada día de cada siglo, ¿verdad? Hechos históricos donde hay muchísima injusticia. A todos nos ha pasado un acontecimiento que queremos justicia, que nos quedamos con esa sed de esa justicia que a lo mejor en este plano no lo tenemos, pero que esperamos confiados en Dios, en que Él nos va a dar esa justicia. Es la sed entonces del bien, de la verdad, la sed de Dios. Para exigir justicia, algo bien importante, nosotros debemos primero ser justos con los demás, hermanos. Seamos conscientes de eso. Vivimos en un mundo que nos arrastra muchas veces a la corrupción y que en el día a día nos vemos corrompidos, ¿verdad? Por estas situaciones y a veces nos arrastran. Pero está en nosotros realmente ser justos con los demás. Esta justicia también nos habla acerca de la realidad, dice el Papa Francisco, la realidad nos muestra qué fácil es entrar en las pandillas de la corrupción, formar parte de esa política cotidiana del doy para que me den, donde todo es negocio. Tal justicia empieza por hacerse realidad en la vida de cada uno, siendo justo en las propias decisiones y luego se expresa buscando la justicia para los pobres y débiles. Recordemos, no podemos exigir algo que no estamos dando. No podemos. Buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad. Y aquí nos habla de algo muy interesante. Nos dice el Papa Francisco, es cierto que la palabra justicia puede ser sinónimo de fidelidad a la voluntad de Dios con toda nuestra vida. Pero si le damos un sentido muy general, olvidamos que se manifiesta especialmente en la justicia con los desamparados. Buscar la justicia, socorrer al oprimido, proteger el derecho del huérfano, defender a la viuda. De esta justicia nos habla Jesús. Recordemos que Jesús precisamente viene por este número de población vulnerable. Un ejemplo muy claro son todos aquellos niños que no se pueden defender del aborto. Nosotros, hermanos, tenemos la obligación de hablar por ellos, de exigir justicia, que la vida sea respetada en todas sus etapas de forma natural. Este es un gran ejemplo. Y es un hermoso ejemplo. Bueno, hermanos, el día de hoy concluye nuestra cuarta sesión. Espero que nos vayamos reflexionando. Espero también que nuestro testimonio de vida dé frutos. Que estemos aprendiendo mucho, pero no solamente quede en lo intelectual, sino que lo atesoremos cada uno en nuestro corazón. Recuerden que son tiempos, no nada más porque sea Navidad, pero son tiempos de reflexionar siempre, de conocernos, de saber y de conocer también cuál es el mensaje que nuestro Señor Jesús nos quiere dar. Nos vamos entonces reflexionando estas 4 bienaventuranzas y sobre todo, vamos poniéndolas en práctica todos los días.
Que el Señor esté con todos ustedes. Que tengan una semana muy bendecida. Les mando un gran abrazo, paz y bien. Y nos vemos, Dios mediante, en la siguiente sesión. Gracias a todos por su atención.